Juventud, Cultura y Educación, perspectivas comparadas en España y Chile, editado por Biblioteca Nueva, es el título de un libro muy interesante que acaba de ver la luz, firmado por el catedrático, director del Departamento de Sociología 3 de la UNED, y del que son coautores un total de 13 expertos y profesores de sociología de varias universidades chilenas y españolas, como son quienes hoy nos acompañan. Dos de las autoras que han llevado el peso de algunos capítulos relativos al caso español son las sociólogas, profesoras del Departamento de Sociología 3 de la UNED, María Rosario Sánchez Morales, habitual colaboradora de Sin Distancias. Gracias, profesora Morales, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y además la profesora Verónica Díaz Moreno, a quien también damos la bienvenida. Muchas gracias. Bueno, decíamos Juventud, Cultura y Educación es un libro que responde a un ambicioso proyecto de investigación que nos gustaría nos contaran para situar al oyente. Profesora Sánchez Morales, ¿en qué ha consistido exactamente esta investigación? Bueno, esta ha sido una investigación que, como comentabas, Ana, se inició hace varios años, se gestó hace varios años por parte del profesor Tezanos y por parte de un equipo chileno de investigación donde participa el Ministerio Chileno de Educación al mismo tiempo que el PNUD chileno. Entonces, en aquel momento pues se empezó a debatir acerca de la necesidad de realizar una investigación sobre uno de los grandes temas y uno de los grandes retos en las sociedades de principios del siglo XXI relacionados con la educación y con los sistemas educativos. Y en ese sentido se plantearon la necesidad o se planteó una investigación en donde se realizó o se realizara un estudio comparativo España-Chile, viendo las diferencias entre un modelo educativo y otro modelo educativo. Por tanto, las conclusiones son de un extraordinario interés, desde luego desde un punto de vista académico, pero también, por supuesto, desde un punto de vista, digamos, político, de manera que aquellos que tengan realmente esa capacidad de intervenir, de cambiar, de transformar el sistema educativo, se adecue a los nuevos tiempos. Y quizás sea, yo creo, la gran conclusión de esta investigación: nuestros sistemas educativos no están adecuados a los nuevos tiempos en los que nos encontramos, y los jóvenes, tanto chilenos como españoles, desde luego así lo pusieron de manifiesto a través, como comentará la profesora Verónica Díaz, de una metodología que nosotros, en fin, llevamos realizando desde hace años con la utilización de las encuestas Delphi, que ya las explicará, y también se realizaron varios grupos de discusión en España, también en Chile, de forma que entiendo y consideramos que las conclusiones son de un extraordinario interés, máxime en un momento en España en el que asistimos, desgraciadamente, a recortes muy, muy importantes en materia de educación. Verónica, si te parece, pues puedes comentar la metodología, puesto que es una metodología pues muy interesante y desde luego muy oportuna en un tema tan relevante. Sí, por un lado, nosotros lo que queríamos conocer era la opinión de los profesionales, aquellos que tienen el contacto con los jóvenes. Estaba basado a jóvenes de entre 16 y 18 años, eran jóvenes que estaban realizando la secundaria. Entonces queríamos tener los dos puntos de vista: por un lado el de los jóvenes estudiantes y por el otro el de los profesionales que tienen su propio punto de vista. Entonces, por un lado hicimos grupos de discusión en los que estaban representados tanto jóvenes de la escuela pública, de la privada y de la concertada por igual, y en la que queríamos ver cuál era el discurso, cuál era sus problemas, su punto de vista, si creían que estaba adecuada o no, y luego la profesora Sánchez Morales seguro que habla más de ello, si se identificaban con esta forma, método de estudio y demás. Y por el otro, que a mí me parece y nos pareció el más indicado para conocer cuál era la opinión de los expertos, era el método Delphi. El método Delphi lo que consiste es que nosotros hacemos piloto primero, pero se hace en dos fases. Una primera fase, una primera circulación en la que se envía un cuestionario cerrado a profesionales del ámbito privado, público, de las AMPAs, de todos aquellos que tienen algo que decir en la educación, gente profesional, cualificada, muy cualificada, y en la que nos dan su punto de vista. Nosotros recibimos como 50 expertos. Una vez que recibimos esos 50 cuestionarios, se tratan y demás, y se les manda una segunda circulación. En la segunda circulación ya no solo aparece su respuesta, sino que también aparece la respuesta del resto de profesionales, siempre desde una manera anónima totalmente. En la segunda circulación se les envía para ver si quieren matizar o quieren añadir algo más. Y a partir de ahí lo que sacas es un discurso muy consolidado, muy profesional, en el que la verdad nos daba una imagen bastante negativa de lo que es la educación, y casualmente, no casualmente, sino porque
lo que investigábamos nos daba muchas pistas y nos daba muchísima información de cómo está la situación educativa en la actualidad. Bueno, vamos a ir poco a poco y luego quizás entremos en las conclusiones, pero en principio, profesora Sánchez Morales, dos sociedades tan distintas o quizás tan parecidas como la española y la chilena, ambas coinciden, sin embargo, en que la transición hacia un nuevo paradigma de sociedad no puede entenderse sin este reto educativo. ¿Qué facetas presentan estos retos? Bueno, hay facetas muy evidentes en lo que al propio sistema educativo se refiere, que es un sistema estandarizado, es un sistema que, según las propias declaraciones de los jóvenes que participaron en los grupos de discusión, desde luego no se adecúa a las exigencias del nuevo modelo de sociedad en el que nos encontramos y hacia el que nos dirigimos. Los jóvenes manifestaban esa inquietud vista como un problema y vista como un problema también por el tipo de materias que tenían que cursar. Sobre todo los alumnos que estaban estudiando en ese momento selectividad, pues no entendían por qué tenían que memorizar o estudiar asignaturas que consideraban, pues desde luego no se adecuaban a lo que debía ser un ciudadano, una ciudadana del siglo XXI. Ese es un tema que nosotros detectamos, ¿no? Los jóvenes lo que demandan, independientemente de que estudien en colegios públicos o en colegios privados o concertados, es que el sistema educativo, sus maestros, sus profesores, que no colegas, sus profesores, les tienen que enseñar a pensar. Y el sistema, tal como está conceptualizado, sigue siendo un sistema memorístico, sigue siendo un sistema en donde entienden, como decía, que hay algunas materias que no tienen sentido, y sigue siendo un sistema en donde, desde luego, la incorporación de las nuevas tecnologías debe ser una pieza clave. Desde luego, las nuevas tecnologías no van a venir a sustituir la figura de un maestro, tiene que ser un apoyo, ni las nuevas tecnologías van a desarrollar, esto también son conclusiones de la propia investigación, van a sustituir la capacidad creativa o van a hacer más creativos a los jóvenes, pero desde luego son una pieza que todavía en nuestro país y desde luego también en Chile no son consideradas en la medida que debieran. Otro tema también interesante, otra conclusión de nuestra investigación, es la necesidad, y en esto es un tema convergente, ¿no?, de una enseñanza adecuada en idiomas. Es decir, España, este es uno de los grandes retos, ¿no?, un tema todavía no resuelto, el bilingüismo, el tema del bilingüismo en un momento, en una sociedad global, en una aldea global en la que nos encontremos, que todavía pues siga siendo una enseñanza bastante deficitaria, con lo cual pues muchos estudiantes en algunas materias, por ejemplo, en lo que pueda ser informática o lo que pueda ser inglés, etcétera, estiman que tienen más formación que sus propios profesores. Es decir, los profesores no están, según la percepción de los estudiantes, preparados, y muchos están, digamos, a gran distancia de cuáles son sus necesidades, de cuáles son, digamos, sus inquietudes realmente y lo que tendrían que estudiar. Yo creo que, desde luego, aquellos que tienen esa capacidad de intervención, de cambiar los planes de estudio, de modular el sistema educativo, tendrían que tener en cuenta este tipo de investigaciones y adecuarlas a los nuevos tiempos, adecuar el sistema educativo. La diferencia, y con esto finalizaría esta parte, entre el modelo chileno y el modelo español, en fin, es bastante llamativo que Chile es uno de los países del mundo, de América Latina no, pero sí del mundo, donde hay más desigualdades sociales. Entonces es un sistema educativo muy elitista, ¿no? De igual modo también vimos aquí en España, ¿no?, que había diferencias de matices importantes entre los jóvenes que estudiaban en colegios públicos y colegios privados. Y otra conclusión que a la que pudimos llegar es que se había producido un cierto resurgimiento o confrontación entre unos chicos pertenecientes a clases trabajadoras y los chicos que iban a grandes colegios y que tenían otras oportunidades y que veían, desde luego, que lo que sus propios colegios o el propio sistema educativo no les ofrecía, tenían la cobertura de sus padres. Y yo recuerdo la expresión de chicos de colegios públicos que decían: nosotros estamos mejor preparados, nos lo tenemos que currar muchísimo más. Entonces, quiero decir, se produce también problemas o distanciamientos de esas características entre la propia juventud. Sí, profesora Díaz Moreno, un momentito, porque a colación de lo que está comentando la profesora Sánchez Morales, y visto que uno de los capítulos que usted firma se refiere a las tendencias educativas en España, cuéntenos brevemente qué datos han analizado y cuáles han sido las conclusiones. Quiero decir, con esto quiero saber, y un poco viene a colación por la respuesta esta inmediata, ¿están nuestros jóvenes o no contentos con el sistema educativo? Hombre, la profesora Verónica Díaz y yo misma pues creo que podemos afirmar que no están.
conformes con el sistema educativo, porque hay un gap, digamos, por donde van los jóvenes y por donde va el sistema educativo, digamos, son mundos distintos, son mundos paralelos. Y como decía, se producen también dificultades a la hora de poderse entender con sus profesores, con sus maestros en los colegios, en las escuelas, porque manejan códigos distintos. Entonces, un tema clave que desde luego es recurrente tanto en Chile como en España es el de las nuevas tecnologías, y los jóvenes lo dicen, claro, es que nuestros profesores están muy fuera de juego en muchas cosas. Nosotros dominamos muchísimo mejor estas materias. Incluso en España nos llamó la atención las matemáticas, ¿no? Decía, estamos mejor preparados nosotros mismos que nuestros propios profesores. Entonces, bueno, pues realmente yo creo, no sé si lo compartirá también la profesora Verónica Díaz, que los jóvenes no están contentos y ellos aspiran y creen que el sistema educativo habría que modularlo, habría que cambiarlo hacia un sistema que, como repito y como he dicho antes, les enseñe a pensar, no a repetir como papagayos en determinadas materias de una forma memorística. Les haga personas, esa es otra dimensión, la dimensión formativa que tiene la educación, y la otra, la segunda dimensión, sería la de enseñar materias en sí mismas. Por tanto, formación, educación son dos planos en los que todavía, desde luego en España, hay muchísimos retos, y en Chile también por alcanzar. En fin, la conclusión además es que tenemos jóvenes muy quemados, ¿verdad, profesora Díaz Moreno? Y lo digo porque es casi ya una obviedad recordar que el grupo social que sufre mayores niveles de precariedad laboral es el de los jóvenes, cumpliéndose al máximo el tópico ya de que los jóvenes mejor preparados de nuestra historia son los que menos oportunidades tienen. Resulta paradójico, pero al final la educación, parece, ¿no?, la preparación de estos jóvenes no solo no ha supuesto un empuje para su inclusión laboral, sino que además son excluidos por falta de experiencia laboral, bueno, todo un drama. Entre los jóvenes cunde el desencanto dirigido a la política y a la cultura, ¿no? Como... Sí, bueno, en primer lugar, lo que nos llamaba mucho la atención cuando hicimos los grupos de discusión es que cuando se les preguntaba a los jóvenes por el futuro, no lo veían en España. Era algo dramático, ¿verdad? Todo lo que nos decían era que ellos se veían fuera de España porque en España no tenían futuro. En cuanto a lo que decías creemos que es una generación en la que se está excluyendo, y además ellos son muy conscientes de esto. Es decir, ellos dicen, el argumento, el discurso era que ellos habían hecho todo lo que les habían pedido, es decir, se les había pedido que estudiaran, se les había pedido que estudiaran idiomas y demás, y que una vez que tienen todo ello, no se les incorpora al mercado del trabajo, sino que se les excluye, se les expulsa. Ellos hablaban de expulsión, se les expulsaba fuera del mercado laboral, se les precarizaba, se les becarizaba, es decir, no veían futuro en España, y te decían que unos lo veían en Estados Unidos, otros en Alemania, es decir, todos fuera de nuestras fronteras. ¿Pero coyunturalmente? ¿O no necesariamente? No se veían coyunturalmente. De hecho, había algunos jóvenes, sobre todo de la concertada privada, que se veían en acciones humanitarias fuera de España, es decir, ni siquiera... En estancias prolongadas. Sí, estancias prolongadas y demás. Ellos decían que aquí, por muchos idiomas, que tenían a muchos familiares que se habían tenido que ir fuera, teniendo máster, carrera, idiomas y demás, algo que está ocurriendo. En cuanto a la participación política, de hecho, ellos... lo que comentaban eran que lo que querían era participar más, pero que no se les daban las opciones ni los canales de participación. Entonces, sobre todo buscaban otros canales de participación. No quieren los canales de participación tradicionales a través de los partidos políticos, sindicatos y todo lo que podamos entender como tradicional, sino que ellos estaban más de acuerdo con todo lo que tenía que ver con el movimiento 15M, movimiento altermundialización, es decir, movimientos que tuvieran y canales que tuvieran menos compromiso y que fueran más visibles. A mí me gustaría añadir, en cuanto a lo que decía la profesora Sánchez Morales, además, que en cuanto a la preparación del profesorado, ellos también lo que señalaban y ahondaban en ello era que a los profesores se les veía poco motivados. Aparte de que en algunas materias se les veía que estaban faltos de capacidad, se les veía poco motivados. Y que eso lo detectaban, es decir, que ellos decían que no querían profesores amigos, ¿verdad? Que querían profesores que les enseñaran a afrontar el futuro, que les enseñaran a afrontar lo que iba a ser una búsqueda de empleo.
y que les a mí lo que ha resaltado la profesora Sánchez Morales me parece que es una conclusión muy importante, y era que querían que razonaran, que no querían aprender como papagayos a lo que les estudiaba, porque decían, eso lo puedo hacer en mi casa, ¿verdad? Decía, viene un profesor y me lee la lección y yo eso lo sé hacer en casa. O sea, el papel de un profesor orientador. Efectivamente, quiero que me haga razonar y que me haga pensar por qué esto es así. Y eso no se hace, porque estamos orientados, sobre todo los que estaban más cerca de selectividad, que nuestra prioridad es aprobar selectividad, con lo cual no hay que razonar, sino que hay que memorizar. Y se quejaban los temarios, eso, ¿no? Se quejaban mucho de ello. Uh-huh. Sí, profesora Sánchez Morales, en todo este escenario que estamos dibujando, ¿cuál es el papel de las nuevas tecnologías en este escenario educativo del futuro? Hombre, las nuevas tecnologías, no solo en el sistema educativo, sino en todos los planos de nuestra vida, ¿no?, han cambiado, han transformado las sociedades, ¿no? En nuestra vida cotidiana, el correo electrónico, el Twitter, las redes sociales, etcétera, desde luego ha cambiado. La incorporación de las nuevas tecnologías al sistema educativo debe ser una realidad. De hecho, bueno, pues hay algunos colegios o algunos lugares en donde se enseña a los jóvenes a ser personas y se enseña a los jóvenes también materias educativas, ¿no?, en donde están bastante incorporados. Que las nuevas tecnologías vayan a sustituir la figura del profesor o del maestro, como yo decía antes, pues no lo creo. Que las nuevas tecnologías, y esta es una de las conclusiones de nuestra investigación, vayan a hacer más creativos a los chicos, no lo creo. Que las nuevas tecnologías, no es que no lo crea yo, sino que desde luego de nuestra investigación se infiere este dato, ¿no? Que las nuevas tecnologías vayan a, digamos, sean un canal abierto de información, por supuesto. Que sin duda cambiar o utilizar complementariamente las nuevas tecnologías junto a la figura de un profesor, de un maestro, ¿no?, que guíe, que oriente, va a ser algo fundamental, pues creemos que sí, pero desde luego las nuevas tecnologías en sí mismas son nuevas tecnologías. El uso que hagamos de ellas puede ser positivo, puede no ser positivo. De hecho, nosotros profesores en la universidad lo vemos a diario, ¿no?, con una moda, una especie de moda que es algo bastante desagradable, ¿no?, de trabajos que nos encontramos de nuestros alumnos, de copiar, pegar, con lo cual es una cultura de, digamos, pues de no trabajar, de no profundizar. En definitiva, las nuevas tecnologías son positivas. Ahora bien, qué uso se haga de ellas y que se incorporarán y están incorporadas al sistema educativo, pues sin lugar a dudas. Que eso mejore el rendimiento escolar de los alumnos, que eso mejore la capacidad de análisis, la capacidad analítica, por lo menos ofrecerá más información. Entonces hay que ser reposados y tampoco hay que ser unos optimistas tecnológicos, pero tampoco hay que ser unos luditas, ¿no? Creo y entiendo que puede ser una herramienta que bien utilizada, desde luego no va a ser extraordinaria, y está siendo extraordinaria en todos los planos de nuestra vida, ¿no? Pero hay que modularlo. De alguna forma avanzábamos ya un poco este tema, pero me gustaría, profesora Díaz Moreno, que nos comentara en su opinión. En España podemos hablar de igualdad en la educación. ¿Se dan las mismas oportunidades a todos? ¿O quizás el propio sistema, a través de criterios diversos, bueno, pues contempla sin quererlo de alguna forma la discriminación? Bueno, la información que nos daba esta investigación era totalmente contraria a la igualdad. Nos decían que seguía dependiendo muy mucho, y esto lo ha comentado antes la profesora Sánchez Morales, y es así. Los alumnos de la pública, poco menos que decían que regalaban el título a aquellos que estudiaban en la privada, y es cierto, no es cierto que se regale el título, es cierto que las oportunidades son diferentes y que la familia de la que provenga sigue siendo un motivo de desigualdad. Esto no tendría que ser así, y lo peor es que a lo que vamos parece corroborar que van a aumentar esas desigualdades. Entonces, ellos son conscientes de que hay desigualdad en la educación, que las oportunidades no son las mismas por el tema de las becas y por el tema nos decían, es que tienen clases de refuerzo, hay clases privadas a los que había ciertos colegios públicos a los que no podían optar, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, los profesionales a los que les hicimos el Delphi tampoco veían esa igualdad de oportunidades. Veían los propios profesionales reconocían que existían todavía desigualdades dependiendo de la familia en la que provenga. Y luego, no me gustaría acabar esta entrevista sin hablar de un tema que salió bastante preocupante, y era la movilidad social descendente. La educación siempre había servido como un motivo de movilidad social ascendente, es decir, si sabías que
si te esforzabas más que tus padres, con más oportunidades, como tienen los jóvenes que sus padres, la movilidad social iba a ser ascendente. Es decir, las nuevas generaciones iban a vivir mejor que sus padres. Esto desde el año 2005-2006 venimos en la encuesta que hace el Grupo de Estudios sobre Tendencias Sociales, se está produciendo a la inversa. Ahora cuando se les pregunta si creen que van a vivir mejor, las nuevas generaciones van a vivir mejor, peor, igual que sus padres, lo que nos dicen es que van a vivir peor por primera vez. Las nuevas generaciones van a vivir peor que los padres. Cuando esto se les pregunta a los profesionales, están de acuerdo. Los profesionales creen que las nuevas generaciones, aun estando tan preparadas, como decía, van a vivir peor, van a tener menos oportunidades y van a tener menos calidad de vida que sus padres. O sea, que la formación ya no va a ser un trampolín. Efectivamente, eso es de lo que se trata. Que ya no lo ven como un trampolín, pero no lo ven los profesores y no lo ven los alumnos, que es peor. Entonces, no me gustaría acabar sin... Es una cuestión bastante dramática que nos salió y que nos preocupa mucho, pero es lo que hay. Es lo que hay. Bien, pues un poquito por ir ya acabando, quizás a las 2. Bueno, profesora Sánchez Morales, ¿cómo adivinan los escenarios de futuro en este difícil mundo de la educación, para los que, por otra parte, hay que dar respuestas eficaces y pertinentes? Porque, vamos a ver, yo me pregunto, ¿cómo se seleccionan, priorizan y cómo se ordenan los elementos a enseñar entre el gran cúmulo de conocimiento que componen las culturas, ¿no? O sea, ¿tenemos algún filtro mágico? No sé. Hombre, un filtro mágico no, pero quiero decir que como en toda sociedad democrática, las decisiones se tienen que tomar consensuadamente. Entonces, a la hora de adoptar decisiones respecto al sistema educativo, yo creo que tendrían que participar cuántos actores están relacionados con el propio sistema educativo, de manera que se pueda llegar a acuerdos, se pueda llegar a consensos y se pueda realmente formalizar un sistema educativo, unas materias acordes con los tiempos que formen ciudadanos y ciudadanas y que también eduquen digamos, en las materias que son las adecuadas al momento histórico en el que nos encontramos. Yo quería también decir otra cuestión que me venía al hilo de lo que comentaba la profesora Verónica Díaz. Creo que las principales conclusiones, y lo ha dicho ella extraordinariamente, es que se ha roto ese modelo de sociedad meritocrática. Los jóvenes, desde luego, piensan que estudiar, que trabajar mucho, que hacer bien sus deberes no les va a garantizar nada. Aún así, trabajan y estudian mucho. Esa sería una idea. La segunda idea, y esa es digamos, de otras investigaciones del Goethe, esta generación llamada, desde luego, como una especie como de generación perdida, ¿no? Y es una generación que se muestra muy escéptica respecto a la sociedad en general, respecto al sistema educativo y respecto a lo que tiene que ver su futuro en sociedades como la nuestra. Curiosamente, y lo decía la profesora Verónica Díaz también, ¿no? Se ha producido una especie como de revitalización del sueño americano, entre comillas, que puede ser americano, que puede ser alemán, o que incluso había algún joven que hablaba de irse a Australia, ¿no? Australia, en definitiva, bueno, yo creo que también hay muy de fondo, y en el fondo aquí subyace un conflicto de valores en el que se desenvuelven los jóvenes, porque recuerdo una declaración de una chica que participaba en unos grupos y le preguntaban, ¿cómo te ves en el futuro? Pues generalmente todos no tenían muy claro dónde estarían, pero había una muchacha que estudiaba en un colegio público que dijo, bueno, pues yo me veo en mi casita y con mis hijos dentro de 10 años. Entonces eso yo creo que también se está produciendo una especie como... hay jóvenes que son conservadores, hay jóvenes que tratan de reproducir los patrones de conducta o los patrones de vida de sus padres, pero que realmente eso se ha roto. Entonces, para muchos jóvenes eso es una situación vital muy complicada y eso tiene derivaciones, ¿eh? Y eso tiene derivaciones. Sí, profesora Díaz Moreno, telegráficamente también. ¿Cómo adivinan los escenarios, el escenario de futuro respecto a la educación? Pues la verdad es que los escenarios de futuro eran bastante negativos. Lo que se pedía por parte de los profesores y por parte de los alumnos era un cambio bastante importante en lo que era la forma de organizar la educación, una educación más orientada de cara al futuro y no tanto orientada a aprobar un examen, sino una educación que fuera un poco más práctica y en la que los alumnos se sintieran más cómodos y en las que no hiciera falta solo aprobar de memoria. Yo creo que si parte de aquellos que están tomando las decisiones leyeran el libro, verían que en él se proyectan muchas ideas, propuestas de cómo mejorar la educación de cara al futuro.
Juventud, Cultura y Educación, perspectivas comparadas en España y Chile, editado por Biblioteca Nueva, es el título de este libro tan interesante que te recomendamos y que hoy hemos comentado brevemente a pesar de los muchos datos que nos han ofrecido nuestras invitadas. Datos claves para entender los procesos de cambio en las sociedades actuales en los que, como no podía ser de otra forma, la educación ocupa ya de hecho un lugar prioritario. Las sociólogas, profesoras de la UNED del Departamento de Sociología 3, autoras, entre otras, de este libro compilado por el catedrático José Félix Tezanos, nos han acompañado en esta charla María Rosario Sánchez Morales y Verónica Díaz Moreno. Gracias y mucha suerte con Juventud, Cultura y Educación, perspectivas comparadas en España y Chile, de Biblioteca Nueva. Muchas gracias. Gracias también a vosotros por haber estado ahí en este día gélido, familiar, especial. Todos los tópicos valen un 25 de diciembre, día de Navidad. Que lo paséis bien y que seáis muy felices. La UNED, ya sabes que en este periodo navideño sigue acompañándote mañana y todos los días de la semana a la misma hora en Radio 3. Y no olvides que además de la radio te ofrecemos la posibilidad de seguirnos a través de nuestro portal multimedia canal.uned.es, donde quieras y a la hora que quieras. Del mismo modo, en YouTube teclea UNED Radio. Y otra posibilidad, si ninguna de estas te convence, es visitarnos desde el podcast de Radio Televisión Española o, lo que es lo mismo, rtve.es/UNED. Irene Calvo estuvo al frente de los medios técnicos y Ana Ventureira os ha hablado. Las dos y el equipo que conformamos la radio de la UNED te deseamos felices fiestas. Gracias por estar ahí.